Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta clase les traigo el estudio de un componente electrónico nuevo que se llama diodo. El diodo es un elemento de la familia de los semiconductores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la naturaleza tenemos distintos elementos, por ejemplo, un trozo de madera o un trozo de hierro, de hierro. eh, ¿Cuál es la diferencia entre la madera y el hierro? Bueno, eléctricamente la diferencia es que si nosotros ponemos una fuente de alimentación, puede llegar a ser una pila, a través de la madera no va a circular la corriente eléctrica y a través del hierro sí. Esto se debe internamente a su estructura atómica, cómo está constituido, y cuando decimos cómo está constituido nos referimos a los átomos, ¿no? La diferencia entre un elemento y el otro es cómo está atómicamente diseñado. Recuerden, el átomo se compone de un núcleo y electrones en las órbitas, ¿no? Como si fuese el Sol y los planetas alrededor. Como si fuese el Sol y alrededor están los planetas. Es exactamente igual. En la madera, en la última órbita, tenemos que los electrones están fuertemente arraigados al núcleo. En cambio, en el hierro tenemos el núcleo, tenemos electrones, obviamente en su órbita, pero la diferencia es que estos electrones que están en la periferia no están fuertemente agarrados al núcleo y están predispuestos a que cualquier energía que se le aplica de forma externa permite que ese electrón abandone su órbita y pase a ser un electrón libre. Recordemos que el electrón tiene carga negativa, y dentro del núcleo tenemos los protones que tienen cargas positivas. Están equilibrados, ¿no? La misma cantidad de protones es la misma cantidad de electrones. Cuando nosotros le aplicamos una corriente eléctrica, lo que hacemos es a los electrones aplicarle energía. Por lo tanto, lo que van a hacer es circular. Entonces, esa diferencia en su última órbita, que se llama órbita electrónica, porque de hecho es la que nos interesa en electrónica, es lo que diferencia un material del otro. La madera, entonces dijimos que no permitía el paso de la corriente eléctrica va a llegar hasta acá y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque por más que yo le ponga energía a este sistema de átomos agarrados al núcleo, no se van a desprender. En cambio, en, eh, en el hierro sí se va a desprender. Entonces podemos decir que la madera es un material aislante y el hierro es un material conductor. Entonces, habiendo estudiado esto, vamos a hacer algunas pruebas. Este elemento, el diodo, es un elemento que entra dentro de la categoría de elementos artificiales que no existen en la naturaleza, como la madera y el hierro, sino que son diseñados por el nombre, y se llama, no es aislante ni conductor, sino que se denomina semiconductor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este elemento, el diodo, que tiene sus terminales para poder conectarse, como lo vemos acá, ahí están sus dos terminales, ánodo y cátodo. El ánodo se asocia a lo que es el positivo y el cátodo al negativo, ¿no?
Entonces el diodo tiene polarización. Recordemos que el positivo entonces era el ánodo y el negativo era el cátodo. Entonces este material semiconductor, que se llama diodo, es creado artificialmente con la unión de dos materiales especiales, y lo que permite es, en ciertas circunstancias, comportarse como la madera, y en ciertas circunstancias comportarse como el hierro. ¿En qué circunstancias se comporta de una forma u otra? Bueno, veámoslo en un ejemplo de laboratorio. Vamos a montar el siguiente circuito. Una fuente eléctrica, tenemos un diodo, vamos a rotarlo, ahí está. Entonces vamos a conectar esta lámpara a continuación, o sea el diodo en el medio, entre el positivo y el negativo. Vamos a respetar los colores, positivo vamos a poner rojo y negativo vamos a poner negro. Y vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos funcionar esta fuente de alimentación, ¿no? Vamos a iniciar la simulación, que funciona esto, tiene alimentación, lo subimos y vemos que la lámpara no se enciende. ¿Por qué no se enciende? Bueno, si prestamos atención, vamos a ver que el tester, vamos a sacarlo, no lo vamos a utilizar en esta ocasión. Vemos que en este caso el diodo, que es este semiconductor, se está comportando como la madera. ¿Por qué? Fíjense, el terminal positivo está conectado, terminal positivo está conectado a la lámpara y está conectado al negativo de la fuente, o sea, está al revés, ¿no? Fíjense, en el terminal negativo, el cátodo, dijimos que el cátodo es el terminal negativo porque es un elemento polarizado, o sea, tiene polaridad. El cátodo está conectado al positivo, entonces es como que está conectado al revés. En realidad está conectado al revés, se dice que está conectado en inversa. Entonces se está comportando como un trozo de madera, no deja pasar la corriente eléctrica, por eso vemos que nuestra lámpara no se enciende. ¿Qué pasa si esto lo invertimos, ¿no? Si ponemos el cable negativo en el positivo y el positivo en el negativo, o sea, esto lo damos vuelta, bueno, vemos que ahora sí está bien conectado. Vamos a cambiarle el color a los cables para que quede un poco más claro esto. Vamos a ponerle negro porque está conectado en el negativo. A ver, esto voy a hacer así no se superponen los cables y se ve más claramente. Vamos a ponerlo en rojo, ahí está, y que funcione. Bueno, ahora sí, respetamos las polaridades. Fíjense, en el negativo del diodo, el cátodo está conectado al negativo de la fuente, y el positivo del diodo, el ánodo, está conectado por medio de la lamparita en el medio al positivo. Ahora quedó conectado en lo que se denomina en directa. Entonces se está comportando como el hierro. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que en la naturaleza hay materiales que, por su constitución atómica interna propia del material, permite que sea un aislante de la electricidad, o sea, aísla, no deja pasar la electricidad, o un conductor de la electricidad. El conductor sí permite que la electricidad pase. Que hay elementos como el diodo, que son creados artificialmente por el hombre, que entran dentro de la familia de los semiconductores. Entonces, en algunas circunstancias se va a comportar como un aislante o como un conductor, y esas circunstancias es cómo se conecta en un circuito eléctrico. Recordemos que cuando lo conectamos el cátodo, o sea el negativo, en el terminal positivo,
o sea en inversa, no funcionaba la lamparita, y cuando lo conectamos en directa, el terminal negativo del diodo con el terminal negativo de la fuente, decimos que está conectado en directa. Entonces ahí sí funciona, porque el diodo se estaría comportando como un trozo de hierro, ¿no? Un conductor. Bueno, este fue el análisis del diodo. Les voy a dejar dentro de lo que es tareas un trabajito para que apliquen toda esta teoría que acabamos de aprender hoy. Hasta luego.